Muy buenas tardes, jóvenes señoritas, chicos y chicas. Bienvenidos a su clase teórica número 1 del estudio dirigido número 1 de este segundo bloque en el curso de Fundamentos del Diseño. Pues los recordatorios, pues ya se los di el día de ayer en diseño computarizado y pues nada, esperando pues que los tomen en cuenta. Y solo recordarles que ayer fue el último día para mandar o que sus papás mandaran el consentimiento. Y ya con el listado pues que tenemos, pues esperar ver algunos la próxima semana. ¿Sí? Y sin más, pues vamos a empezar. Hoy es una clase algo rápida. Vamos a hacer lo más práctico y lo más rápido posible para que puedan ir a almorzar y puedan ir a descansar después de un largo día de clases. El tema que tenemos, o en este primer tema, para este estudio dirigido número 1, pues tenemos lo que son los tipos de contrastes. ¿Sí? Así como hemos visto diferentes tipos de signos gráficos, también tenemos esta parte de los tipos de contrastes que dentro de los elementos básicos del diseño que estuvimos trabajando el bloque anterior, pues vimos la parte de color. Entonces vamos a ver esta parte o ese elemento, pues un poquito más amplio el concepto. Cuando hablamos de tipos de contrastes, pues estamos hablando la diferencia entre colores que puedan combinarse y que tengan una mejor vista hacia el público o hacia el cliente que está dirigida a nuestra imagen, nuestra representación gráfica, ¿sí? O el post que hagamos de forma digital. Porque no solo lo utilizamos para colorear o pintar un dibujo, sino que también lo utilizamos dentro de los posts que nosotros vamos a crear. Hay 7 tipos de contrastes muy marcados, principalmente muy utilizados, que ustedes deben de comprender. El primero que tenemos, pues, es el contraste de colores puros, ¿sí? En el cual estamos utilizando un color sin nada de negro, sin nada de blanco, y que tiene una saturación del 100%, o sea, es el color en sí, y tiene un alto contraste visual. Estos colores no contienen ninguna chispa de otro color, como dije, ni de blanco, ni de negro, ni de gris. Regularmente, esto lo usamos más que todo con colores primarios, que son colores, aquellos colores, pues que no tienen ninguna mezcla. Sí, a pesar de este contraste también se llama de colores primarios. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un fondo azul y mi dibujo que voy a resaltar puede ser amarillo. Sí, ahí tengo contrastes, ¿sí? Puros. O puedo tener mi fondo rojo y mi dibujo azul, ¿sí? Que también es una parte del contraste de colores puros. O sea, yo tengo que tener un color de fondo, ¿sí? Entre los colores primarios. Y luego yo debo de tener mi dibujo en otro color, ¿sí? Primario que resalte. Eso sería sencillamente el contraste de colores puros. Usar los colores primarios para realizar este tipo de contraste. Ejemplo, hago una piña, pero profe, la piña lleva verde en la parte de encima. Todo su dibujo tendría que estar dentro de un color puro para poderlo representar con otro fondo de color puro, ¿sí? Otro color primario. Aquí no me vayan a meter que verde, que azul, que verde, que morado, que naranja, no. Aquí a la hora de ustedes de hacer un contraste de colores puros, deben tener bien marcado cuál es el dibujo o la representación gráfica para poderle aplicar el fondo, ¿sí? Luego tenemos el contraste entre color cálido y color frío. Como su nombre lo dice, la diferencia de temperaturas de cada color aumenta el contraste visual entre ambos. Para esto tenemos que entender cuáles son los colores cálidos y cuáles son los colores fríos. Dentro de los colores fríos tenemos el azul, el morado y el verde. Y cuando digo verde estoy hablando de un verde oscuro. ¿Por qué? Porque entre los cálidos tengo los naranja, los amarillos, los rojos y entre ellos entra el color verde limón, entre los colores cálidos. Es el único verde, ¿sí? Que entra entre esta secuencia porque contiene más amarillo que azul para poderlo lograr.
Entonces entra entre los colores cálidos. Y nuevamente, pues tener el fondo de un color cálido y encima un dibujo en color frío o viceversa, ¿sí? Ojo con eso de los colores cálidos y fríos. Luego tenemos el contraste simultáneo. Es cuando tenemos un color saturado, o sea, sin gris ni blanco, un color puro, rojo, amarillo o azul, ¿sí? Y lo colocamos sobre un fondo gris. En el gris, pues se genera el tono de color complementario al saturado que nosotros estamos trabajando. Y simultáneo, pues significa que el contraste se genera por estar un color al lado del otro. Y siempre hay un efecto entre ambos. ¿Qué quiere decir con eso? Que puede que a mí me dé un efecto de reflejo, el color gris que yo esté utilizando, porque dependerá qué tonalidad de gris esté utilizando, eh, en el dibujo, perdón, que estoy colocando encima o que yo dibujé y luego pues pinté mi fondo. Pero debo tomar en cuenta que mi fondo debe ser totalmente gris y encima o el dibujo o la representación gráfica tiene que estar en rojo, amarillo o azul, que son los colores puros. Luego tenemos el contraste cuantitativo. Esto es cuando tenemos dos colores, pero cada uno tiene un área diferente o tamaño diferente. Por lo que esa diferencia también pues genera un contraste de cantidad, pues es cuantitativo. Ejemplo, puedo usar el rojo y el rosado, que vienen siendo de la misma gama de colores, ¿sí? O de la misma escala de colores, y con la cual pues yo puedo tener, digamos, mi fondo totalmente rosado y enfrente estoy haciendo una manzana roja. Pero la manzana que estoy haciendo la estoy haciendo súper pequeña. Entonces, el tamaño que tiene cada uno, pues o el área diferente que ocupa, hacen que pues sea de cantidad de color que yo pueda tener, ¿sí? Pero siempre debo utilizar dos colores. Los dos colores pueden ser X colores, pero uno debe de abarcar más espacio que el otro. Luego tenemos el contraste de claro y oscuro, ¿sí? Aquí es una yuxtaposición de dos colores de diferente luminosidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? O de un valor tonal. Tengo que tener un color oscuro, fuerte, y luego puede ser de la misma gama el color claro. Ejemplo, puedo usar un azul y de fondo y el dibujo puede ser celeste, están de la misma gama de color y uno es más claro y uno es más oscuro. Puedo usar un verde claro y un verde limón y también estoy teniendo un color oscuro y y un color claro para poder trabajar, ¿sí? Pero nuevamente es de dos colores, no más. Luego tenemos el contraste complementario. eh, es el contraste que crean dos colores opuestos en el círculo cromático. Y para eso voy a compartir un círculo cromático aquí, permítanme. Este voy a utilizar. Ahorita lo comparto. Eh, en cromatología, pues ya tuvieron que haber visto el círculo cromático y ya tendrían que saber cuáles son los colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios. Y si no, pues aquí vamos a hacer una pequeña o una breve explicación. Bueno, de este lado derecho, pues yo tengo mi círculo cromático, ¿sí? Y como acabo de decir, pues es en este contraste de complementarios, es el color que se cuesta opuestamente a, al color que yo quiero trabajar. Ejemplo, yo quiero trabajar uvas, ¿sí? Ah, bueno, para trabajar uvas quiere decir que yo voy a trabajar voy a trabajar con este morado, ¿sí? Bueno, para colocarle yo un fondo, para que resalte, yo debo de colocar el color que se cuenta,
totalmente opuesto. Y para saber qué color yo tengo opuesto, lo único que voy a hacer yo aquí es con mi regla, ubicando el color que yo quiero en el círculo cromático, es trazar una línea en diagonal para saber cuál es mi color opuesto. Y en este caso sería este amarillo. Entonces yo tendría que colocar este fondo amarillo y mis uvas las puedo trabajar normal para tenerlo y poderlo ver súper bien. ¿Sí? De igual forma, ejemplo, yo quiero trabajar un ave de color azul, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, voy a trabajar un ave de color azul. Voy a usar otro color. Y voy a usar este azul, ¿sí? Nuevamente, lo único que yo tengo que hacer es trazar una línea en forma diagonal, ¿sí? Usando una regla y voy a poder ubicar cuál es mi color para el fondo. En este caso sería este color naranja. Tomando en cuenta que dentro del círculo cromático hay tonalidades más claras o más oscuras de ciertos colores, ya que es por la combinación de un primario, un secundario y un complementario o un terciario, dependiendo cómo hay, ¿sí? Regularmente para cada color hay un color opuesto, ¿sí? Dentro del círculo cromático y es lo que ustedes deben de tomar en cuenta para este de colores complementarios. Siempre deben de tomar en cuenta que su dibujo debe de estar o su representación gráfica en un color y deben de buscar el color opuesto dentro del círculo para poder aplicarlo de fondo. ¿Sí? Si se dan cuenta, los tipos de contrastes son solo dos colores máximo con los cuales yo estoy trabajando. A ver, profe, así como en un signo gráfico de Teletón, lo hicieron de amarillo con morado. Ajá, amarillo con morado son colores complementarios, ¿sí? Y con el cual, pues, pudieron hacer el corazón morado, creo yo, y el fondo amarillo, o al revés, no me recuerdo muy bien, ¿sí? O puede referirse al de Teletón de México, que sí es, creo que ese sí es el signo gráfico de Teletón de México, que es amarillo con morado, ¿sí? Regularmente cuando ya estamos viendo la parte de creación de signos gráficos o elaboración de signos gráficos, nosotros ya podemos no solo utilizarlo como fondo, utilizarlo en ciertas partes, ya estos tipos de contrastes. Pero si no estoy mal, para ese signo gráfico que tenía morado y amarillo, estaban usando la parte del contraste cuantitativo. Tenían dos colores, amarillo y morado, pero pero un color abarcaba más espacio que el otro, ¿sí? O tenía más tamaño el color o abarcaba un área diferente, ¿sí? Usaron ese contraste cuantitativo y a la vez usaron el contraste complementario en el cual tenían los contrastes o los opuestos del círculo cromático. Sí, ustedes pueden mezclar los contrastes, no estoy diciendo que un contraste para una cosa, un contraste para otra, no, ustedes pueden irlos mezclando, ¿sí? Y por último tenemos el contraste cualitativo. Cuando estoy hablando del cualitativo, estoy hablando de la cualidad que pueda tener, ¿sí? La calidad del color. Si es más o menos saturado, o sea, si es más marcado el color o tiene más blanco aplicado, o es más claro, ¿sí? Eh, Aquí pues genera que el color sea más vivo o al contrario, más apagado. El color, al colocar un color, perdón, vivo contra uno apagado, pues se genera un contraste visual. No está, aquí tampoco es que ustedes utilicen una misma gama de colores como en el ejemplo, porque en el ejemplo está el rojo, un color muy marcado, y está como que rojo con blanco, digamos, quedando un poquito más rosadito, apagado, o un rosado con gris, ya, o un rojo con gris que se ve mucho más apagado, sino que aquí ustedes pueden utilizar también dos colores, uno que sea muy vivo, ¿sí? Y uno que tenga una saturación o una combinación con gris para verse mucho más apagado. Y esos son los 7 tipos de contrastes. ¿Alguna duda o pregunta?
Pregunten, porque aquí puede que les genere dudas. De una vez les digo, porque si no después, bueno, como dije, el tema es súper corto y súper, pues, práctico. Y ahorita, pues, vamos a hacer o van a realizar una pequeña actividad. Esta actividad, o lo que vayan a hacer, lo van a adjuntar con lo que van a mandar en la próxima actividad del día martes de la próxima semana. ¿Sí? ¿Qué es lo que deben de hacer? Lo primero que van a hacer, pues, es tener una hoja, su cuaderno, un pedazo de papel, lo que ustedes, donde ustedes quieran trabajar. La hoja puede ser carta, oficio, en blanco, con líneas, cuadrícula. Ustedes decidirán ahí con qué quieren trabajar. Necesitan un lápiz y sus crayones. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, con su lápiz, van a hacer el dibujo que ustedes quieran. Puede ser desde una simple esfera hasta algo más complicado. Aquí pues entra su creatividad, ¿sí? Bueno, conforme a lo que ustedes ven, hacen, consumen, practican, comen, beben, lo que sea, conforme a su entorno, ya sea comunidad, familiar, sus amigos o lo que sea. Quiero que ese dibujo lo dividan en tres partes, ¿sí? Ustedes decidirán que tres partes. Y en cada una de las partes ustedes van a aplicar el contraste que ustedes más consumen. ¿Cómo así, profe? Todo lo que ustedes consumen tiene un tipo de contraste, ¿sí? Por más o menos que ustedes no lo hayan notado, la idea aquí es que ustedes empiecen a ver cómo su entorno marca cada uno de los contrastes que ustedes consumen. Ejemplo, si yo voy a hablar de contrastes, de lo que yo consumo, o de lo que yo, pues, como, bebo, o donde yo convivo, yo les puedo decir que hay mucho contraste. Que yo tengo en alrededor de donde yo vivo, yo tengo un contraste simultáneo. ¿Por qué? Porque hay mucho gris por el pavimento, por las casas, por etcétera, etcétera. Y casi que todas las casas en el residencial donde yo vivo tienen colores primarios. Pregúntenme por qué, no sé por qué la gente vive con colores primarios en su cabeza, pero la mayoría de casas son rojas en diferentes tonalidades, amarillas en diferentes tonalidades y azules. Son pocas las que hay moradas, son pocas las que hay verdes, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo decir que en el entorno que yo tengo un contraste simultáneo. Ah, bueno, voy a aplicar ese contraste simultáneo en una parte de mi dibujo. Luego, con lo que yo consumo, yo les puedo decir que yo tengo un contraste dentro de lo que yo consumo cuantitativo. ¿Por qué? Porque la gaseosa que yo me tomo, ¿sí? El color de la gaseosa que yo tomo, pues tiene un color y abarca mucho más espacio que el signo gráfico que pueda tener la etiqueta, por ejemplo. O que yo me voy a comer los tacos que vende mi vecino o las pupusas que vende la vecina, ¿sí? Y pues ellos tienen pues ya ahora delantales, mesas para atenderlo a uno, etcétera, etcétera. Entonces todo eso tiene un tipo de contraste cuantitativo, porque hay colores que predominan más que otros, ¿ya?
y aplico ese contraste cuantitativo en otra parte. Y luego puedo decir que hay un contraste complementario, ¿sí? Por cómo veo que se visten en mi familia, mis amigos, mis conocidos, hasta a veces mis alumnos, ¿sí? Que a veces pues usan un color, ejemplo, de playera, o tienen un fondo y usan otro color con su playera. Ejemplo, voy al ejemplo que tengo ahorita en la pantalla. Juan. Juan tiene un contraste cuantitativo, número 1, ¿sí? Porque está vestido con dos tonalidades diferentes de color. Y predomina más la de atrás porque ocupa más espacio, que es verde, y encima pues tiene su playera que es verde, ¿sí? Pero también podría ser que tiene un contraste de claro oscuro, porque el color que tiene enfrente o su playera es más oscura que el fondo que es claro el de atrás. Ya tiene dos contrastes ahí, Juan, en una misma imagen, ¿sí? Y asimismo puedo usar también un contraste cualitativo porque tiene gris en las mangas, ¿sí? Y ahí está aplicando otro tipo de contraste, ¿sí? Lo que yo quiero es que ustedes hagan un dibujo, lo dividan en 3 partes y a cada una de las partes apliquen un contraste conforme a lo que lo rodea, a lo que con lo que conviven diariamente. Ya sea que porque ustedes ven en sus compañeros a ciertos colores, porque en su familia pues usan ciertos colores para vestirse, con lo que ustedes ven a la hora de salir a la tienda, que no me digan que no salen a la tienda porque salen aunque sea a comprar chucherías a la tienda. Yo no compro chucherías, mentira, no sean mentirosos, porque todos comemos chucherías. O se toman una gaseosa, ejemplo, ¿sí? No, eso no lo mandan hoy, eso lo van a juntar a lo que van a hacer el próximo martes. Recordarles, por favor, para los que van a asistir, llevar todos sus materiales para trabajar conmigo, que serían hojas, crayones, marcadores, témperas, acuarelas, lápiz, regla, sacapuntas, tijeras, pegamento, todo lo que ustedes puedan pensar que les va a servir dentro de la clase de fundamentos del diseño, ¿sí? Para que después no me vayan a decir, profe, es que no lo puedo trabajar porque yo no voy a tener a nadie en el salón sin hacer nada, ¿sí? Nada más lo digo. Entonces, esto que están haciendo lo van a apuntar a lo que van a hacer el próximo martes, ¿sí? Mejor llévense toda la casa. Pues si les cabe en la mochila, llévensela. No hay de otra, va. Pero el dibujo hay que hacerlo hoy. Si usted quiere empezar a avanzar, sí, para que después no vaya a andar corriendo y después no le vaya a dar tiempo. Únicamente. Sí sería yo, sí, yo creo que todos vamos a llevar la casa a cuestas al colegio, yo sería otro. Créanme que todavía ni siquiera he preparado qué es lo que me voy a llevar para dar clases. O sea, marcadores de pizarra, tinta, etcétera, etcétera, ¿sí? Si yo fuera al colegio llevaría una gran caja de materiales, algo así es lo que yo voy a llevar, entonces, nada más, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. O sea, no es necesariamente que, o sea, hoy no lo van a entregar, pero sí es bueno que empiecen a avanzar. ¿Por qué? Porque en este bloque hay actividades dentro de clase y hay actividades de entrega en semana de acompañamiento. O sea que en todas las clases van a haber actividades. Yes. Ojo con eso. Nada más se los voy diciendo para que después no van a decir que profe nos agarró, no, no lo dijo, ni me lo imaginé, solo se los digo. Y volverles a recordar algo muy puntual. Para quienes vayan a entrar al proyecto de mejoramiento por acá de las dudas, son los únicos que se van a conectar en este bloque y que el proyecto pues está enfocado a cosas que ustedes viven diariamente o les pasan diariamente. Eso es para que lo vayan tomando en cuenta. No quiero después quejas. Y acuérdense que tienen ustedes 85 puntos de zona. ¿Por qué 85, profe? 75 de actividades y 10
de actitudes y sobre esos 85 es como se sacan los del proyecto de mejoramiento porque no llegan a la zona mínima que es 55. Entonces, se los voy a ir recordando para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Y nada, entonces pónganse a trabajar un ratito, si quieren, si no, pues platiquemos, porque realmente sí necesito que avancen. Solo una pregunta, y usen la opción de levantar la mano. ¿Quiénes van a ir al colegio la próxima semana? De este grado. ¿Va? Uno, dos, tres, o solo tres. Ok. Bueno, ya pues baja la mano. El resto seguirá en su casita. Ah, Shirley también, cuatro. Bueno, tendremos cuatro en el colegio. Ya puede bajar su manita. Sí. Yo también, profe. A Neri también. Ok. Cinco. Bueno. Miren, de todos modos recordarles que aunque estén en el colegio o estén a distancia, siempre pues va a haber una clase en línea para los que se quedan en su casa para que puedan pues explicarles la actividad, resolverles dudas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, esa, Profe, y se compre de ríen, va. tomate. Cabal. ¿Se dan cuenta? Ahí les voy a llevar su limón, su sandía, para cuando los mire, ya vieron la próxima semana, ya vieron. Vamos a ir casi que todos los veterinarios. Sí, creo que sí. Los nuevos creo que no me quieren conocer, pues está bien. Pues como les decía, siempre pues se va a crear una clase en línea, solo que esa clase en línea no va a empezar directamente cuando empieza el periodo. Eh, yo no voy a ir, pues se quedó sin su limón. Eh, y esa clase en línea va a empezar media hora después de haber empezado el periodo de clase. ¿Qué quiere decir con eso? Si este periodo es a la 1 de la tarde, de 1 a 1:30 voy a explicarles o voy a atender a los que están dentro de la clase de forma presencial y a la 1:30 pues me conectaré para resolverles dudas a los que están en casa, ¿sí? Para que siempre sientan que ahí estoy yo presionándolos con las actividades y no sientan que se quedan solos. ¿El dibujo para cuándo es? Miren, las actividades de este estudio dirigido, pues las dejé para el próximo viernes 1 de abril. O sea, tienen hasta esa fecha para poderlo subir. Este dibujo, en realidad, pues lo van a adjuntar con lo que van a realizar el próximo martes. ¿Ya? Pero tienen hasta el 1 de abril para subirlo. Eso no quiere decir que el profe está diciendo que todas sus tareas las va a asignar para ese día. No. Si ustedes las pueden subir antes, pues mucho que mejor. Si está creada la actividad, ¿verdad? Sí, únicamente, pero pueden ir adelantando. Tomen en cuenta que la actividad para este tema es un dibujo por cada uno de los tipos de contrastes. Está pidiendo 7, profe. Sí, estoy pidiendo 7 dibujos. Entonces, si empiezan a trabajar y tienen la actitud de Andrea así de punchis punchis, pueden avanzar. Pero si después están ahí que, profe, no me alcanza el tiempo, no lo dejen al tiempo. Ustedes pueden empezar a avanzar con sus tareas. ¿Sí? Para que ustedes no digan, es que el profe el mismo martes nos dejó 7 actividades. No. Sí, dice Andrea. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, entonces, nada más. Se los digo porque después ahí están que es que los hijos, mi hijo no puede dormir, mi hija pasa haciendo tareas 24/7, pues no se ponen de acuerdo con su semana teórica. Adelanten tareas. Así como lo hacen para otras materias, también las de diseño, adelanten. Si solo tienen de entregar, nada más. Bueno, como la clase era corta y ya me extendí pues un poquito hablando otras cosas, pues les deseo una feliz tarde
un buen provecho, que descansen, si pueden descansar, si pueden adelantar actividades, adelántenlas, la verdad. Y nuevamente, para los que van a llegar, pues va a ser un gusto poder trabajar con ustedes y con los que se queden en su casa también. Siempre voy a estar ahí para ustedes. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Adiós, Tengan feliz profe. tarde y Buena buen clase. provecho. Nos vemos. Goodbye. Feliz tarde. Adiós. ¿Qué pasó?